Esta charla que vamos a tener ahora es en base a mi experiencia y, bueno, y quiero que aprendamos lo máximo ahora todos, todo lo que se pueda. Bien, el contenido de la charla van a ser fundamentalmente estos 4 puntos en los que se van a tratar los fundamentos del control en plantas de generación renovable. Vamos a hablar de lo que es el código de red, los principales requerimientos y, por último, unos ejemplos de la operativa de plantas de energías renovables. Bien, los fundamentos de control de energías renovables, aquí como podéis ver, básicamente lo que más importa, la importancia que tienen en las fuentes de energías renovables son los convertidores. Este ejemplo que pongo aquí es la base, es el core de la capacidad que tiene una fuente de generación renovable, en este caso eólica y solar, para poder evacuar potencia y, sobre todo, poder controlarla. Es decir, poder reducir potencia en el caso de que el operador de red lo exija o poder regular tensión. ¿Cómo se hace eso? Básicamente, de lo que se trata es que a la salida del convertidor se pueda generar una tensión que, en función de lo que se necesite, será mayor o menor en amplitud o mayor o menor, digamos, en adelanto, mejor dicho, en adelanto o retraso de fase, ¿no?, con respecto a la tensión de la red. Consiguiendo esos objetivos, el convertidor asociado o bien a un inversor fotovoltaico o bien asociado a un convertidor eólico, vamos a conseguir evacuar la energía que procede de la parte continua, lo que venimos a decir en el argot de electrónica de potencia, el bus de continua. La energía que tengamos en el bus de continua almacenada procedente del panel solar o procedente de la otra parte del convertidor eólico, es decir, conectada al rotor eólico, vamos a poder controlar esa potencia, generando una determinada potencia activa y una determinada potencia reactiva. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos lo siguiente. Si nosotros evacuamos potencia activa, automáticamente vamos a poder regular frecuencia. Y en el caso que nosotros manejemos potencia reactiva, se va a poder regular tensión. Eso lo veremos ahora más adelante. Como veis en esta diapositiva, es un ejemplo de una topología de una turbina eólica ya de unos años atrás, como puede ser la Gamesa de la G52 de Gamesa, que es un generador de inducción doblemente alimentado. Como veis, tiene un convertidor asociado. Esto que veis aquí es la topología de un inversor fotovoltaico. Es decir, la conexión a panel sería en esta parte que estoy marcando y la salida del inversor fotovoltaico estaría conectada a la red, ¿vale? Con ese stack de potencia, digamos, o ese convertidor de continua alterna. Por lo tanto, tanto en solar, como veis aquí, como en eólica, como habéis visto en la diapositiva anterior, nosotros tenemos el control para poder, digamos, generar una tensión de amplitud variable y de frecuencia variable. Vamos a poder tener, como veis aquí abajo marcado en azul, potencia activa y potencia reactiva para poder evacuarla de la fuente de generación renovable, ¿vale? Dicho esto, sigo avanzando, voy a ir más rápido por el tiempo que tenemos, ¿vale? Esta es otra topología de turbina eólica que, como veis, también tiene convertidor. Todo lo que tenga convertidor, quiero que tengáis claro que se puede regular P y Q, ¿vale? Seguimos trabajando, hablando de turbinas. Esta es la topología más actual, una full converter, que tenemos un back-to-back, y este convertidor, el que veis aquí que pone DC-AC, es con el que intercambiamos potencia activa y reactiva hacia la red. Bien, ¿qué conseguimos con eso? Conseguimos cumplir los códigos de red, ¿vale? ¿Qué es un código de red? Pues es un conjunto de normativas técnicas que se aplican a los elementos conectados a la red. En este caso, en España, el operador de red es el que emite esos códigos de red y, en este caso, en España, repito, sería Red Eléctrica. En cada país se tiene un operador de red y en cada país hay una serie de normativas un tanto peculiares a la hora de hablar de parámetros. Ya veremos ahora, analizaremos un ejemplo actual de un procedimiento de operación que está en borrador y que se pretende, o con el tema del COVID se ha parado un poco, pero se pretende sacar a mercado para poder digamos que para poder operar en base a ese código de red, ¿vale? Un código de red básicamente cubre 3 áreas principales. La conexión a red, propiamente dicha, es decir,
una planta que se va a conectar a red requiere de unos requisitos que se establecen en ese código de red. Requisitos de tensión, requisitos de frecuencia y una serie de requisitos que implican la obligación por parte del project manager, digamos, para poder llevar a cabo esos condicionantes que exigen los operadores de red. Y lo más importante, el área del que vamos a hablar ahora es de la operación. ¿Por qué? Porque los sistemas eléctricos están interconectados y los operadores de red lo que quieren es que sigamos una serie de requisitos para poder operar de una manera estable y segura, ¿vale? Y luego una tercera rama que serían mercados, que en este caso ni voy a comentar. Aquí os pongo un ejemplo de, para el que esté interesado, poder meterse en la página de Red Eléctrica y aquí, como veis, hay una serie de procedimientos de operación que que Red Eléctrica pone a disposición de cualquier usuario para que conozca de primera mano el funcionamiento del sistema, ¿vale? ¿Cuál es el origen de los requerimientos? Bueno, pues básicamente el origen de los requerimientos es que la cobertura de la demanda se cumpla con un balance de potencia en el cual tengamos la generación igual a la demanda. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar una estabilidad del sistema. En el momento en el que eso no se cumpla, directamente el sistema se van a producir posibles problemas en la frecuencia, si es en este caso la generación y la demanda, no hay un casamiento, se producirán problemas en la frecuencia. Eso podría llegar a un colapso y a un corte de energía. Imaginaros un parque eólico de 100 megavatios que haya un problema de frecuencia en la línea. Automáticamente pueden disparar las protecciones y dejar de generar esos 100 megavatios en tiempo real. Por lo tanto, el código de red va a exigir al sistema o a la planta en concreto que opere en base a una normativa. Vale, esos requerimientos que te exigen los códigos de red, ¿en qué nos vamos a basar? Básicamente, poniendo el ejemplo, como os he comentado, de un borrador que está desde el 2008 ya generado, en el que se exige en base a un reglamento europeo, que en este caso es el 631/2016, te van a exigir cumplir una serie de requerimientos. ¿Cuáles son? Básicos, requisitos de frecuencia que van a estar asociados a la potencia activa, requisitos de tensión que van a estar asociados a la potencia reactiva, requisitos de robustez que van a estar asociados a los llamados huecos de tensión y requisitos de restablecimiento y requisitos de gestión del sistema, que en este caso, por el tiempo que tenemos para esta ponencia, no voy a entrar. En el caso estoy actualmente, vamos a comenzar un curso de eólica y vamos a tratar estos temas un poquito más en detalle. Bien, ¿qué implica tener una estabilidad en frecuencia? Pues va a implicar mantener un equilibrio entre la generación y la demanda, como os he comentado. Además de eso, mantener una frecuencia de referencia del sistema. Es decir, en el caso de Europa, mantener una frecuencia de 50 Hz, en el caso de Estados Unidos, mantener una frecuencia de 60 Hz. Una frecuencia estable que rige la velocidad, digamos, de la generación, ¿vale? Y los requisitos que se van a exigir en base a la frecuencia van a ser los siguientes. Todo esto, me hago referencia, repito, a este código de red PO12.2, ¿vale? Al procedimiento de operación PO12.2 en el que me he basado para esta ponencia. Se van a exigir unos rangos de frecuencia, se va a exigir un modo de regulación potencia-frecuencia. Recordad siempre que es potencia activa-frecuencia. Hay una relación directa entre la frecuencia de la red y la potencia generada. Por lo tanto, ya lo veremos a continuación, si hay una derivada de frecuencia, va a haber una derivada de potencia para poder anteponerse a esa perturbación y volver a reponerse para poder mantener la frecuencia estable. Y luego vamos a también analizar la capacidad y el rango de control de potencia activa, ¿vale? ¿Eso qué implica? Va a haber en las plantas se va a exigir que se pueda limitar la potencia activa, se pueda regular la potencia activa reduciéndola a un porcentaje de la potencia máxima por determinadas circunstancias. No vamos a entrar aquí en para cuál y en qué, pero el operador del sistema puede exigir que un parque en concreto esté regulando potencia a un 20% de su capacidad máxima por determinadas circunstancias de operación del sistema. Por lo tanto, lo que quiero dejar claro en esta ponencia es que los convertidores que están integrados en los inversores solares o en los convertidores eólicos son los elementos importantes y son los elementos inteligentes que serán capaces de regular en base a unas consignas que se puedan enviar desde la subestación, que lo veremos también en algún diagrama que
que veremos a continuación. Bien, los siguientes requisitos no los he marcado en negrita por los tiempos que tenemos y repito, en el curso que vamos a dar en las próximas semanas sí que hablaremos de todas estas peculiaridades. Bien, rangos de frecuencia. ¿Esto qué implica? El código de red asociado, en este caso a España, nos exige tener una conexión ilimitada entre un rango de frecuencia de entre 48,5 y 51 Hz. Por debajo de eso, o por debajo de 48,5 o por encima de 51, tenemos un tiempo limitado de 30 minutos para poder reponer, bien con regulación secundaria, principio por el tiempo que estamos hablando, o con regulación terciaria, para poder volver a regular y mantener esa frecuencia estable de 50 Hz. He querido poner aquí una tabla importante para saber que estas derivadas de frecuencia también van a ser importantes referente a las tensiones que se manejen en la red, ¿vale? Importantísimo, el modo de regulación potencia-frecuencia. No vamos a analizar estos ejes, precisamente por el tiempo que tenemos, pero lo único que quiero que os quede claro es que cuando tenemos una subfrecuencia, estamos en el eje X negativos, lo que va a exigir el operador de red, en este caso, es que la planta tenga reserva de energía. En una planta renovable no hay reserva de energía. ¿Cuándo la hay? En una planta de generación eólica sí que vamos a tener una reserva de energía producida por la inercia que tiene la máquina. Pero en una planta fotovoltaica no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, en este tipo de regulación de potencia-frecuencia para eólica, o sea, para solar, sería muy interesante en el futuro, cuando se integren los sistemas de almacenamiento, podríamos aprovechar parte de esa reserva energética que tendríamos en la batería para poder aportar esa regulación potencia-frecuencia, ¿vale? Esto simplemente quiero que sepáis que los operadores de red te exigen en cualquier país regular potencia en base a la frecuencia. Se trata siempre de mantener la frecuencia estable en 50 Hz. El momento en el que hay una desviación tanto en subfrecuencia como en sobrefrecuencia, la planta debe de ser capaz de detectar en tiempo real esa pequeña desviación y generar sobreimpulsos de potencia o absorción de potencia, ¿vale? Eso no voy a entrar ahora en cómo hacerlo, pero los convertidores son capaces de sacar la máquina del punto de máxima potencia y, digamos, que reducir potencia, ¿vale? En el caso de aumentar potencia, en eólica lo tenemos relativamente fácil con la acumulación de con la inercia de la propia máquina, y en el solar sería necesario trabajar con baterías. Otra capacidad que exige, otro requerimiento que exige los operadores de red, en este caso, es la capacidad y el rango de control de potencia activa. Como podéis ver aquí en rojo, se limita la potencia máxima a 25 megavatios en este caso. Que la planta pudiese generar más no es cosa del operador de red. El operador de red te va a exigir, como veis aquí, depende si es en eólica o es en solar, te va a exigir unos tiempos. Se establecen de 2 minutos para la parte eólica y 1 minuto para la parte fotovoltaica. Son tiempos muy lentos, desde el punto de vista de un convertidor son tiempos muy lentos, con lo cual la planta va a llegar a esa consigna de una manera muy cómoda. No vamos a entrar en oscilaciones que podrían suponer la caída del sistema, ¿no? Entonces, el operador de red te marca o te fija una consigna y, por lo tanto, tienes que llegar a ella. Bien, sigo avanzando. Y con esto voy a ir terminando la parte de tensión, que es el otro requerimiento. Hemos hablado de frecuencia y ahora la tensión. La tensión es muy importante a la hora de mantener un sistema eléctrico de una manera estable. Hay que, digamos, también, para no generar flujos de potencia reactiva entre diferentes nudos, y, por lo tanto, lo que hacemos con los convertidores, como habéis visto anteriormente, regular potencia reactiva para evitar esos problemas y dar estabilidad a la tensión, ¿vale? ¿Qué te exige el operador de red? Te exige mantenerte en unos rangos de tensión determinados, te exige tener una capacidad de potencia reactiva determinada y te exige poder trabajar con unos modos de control, en este caso de potencia reactiva, que pueden ser en factor de potencia o en tensión, como vamos a ver a continuación. Es muy similar a la frecuencia, como veis aquí, puedes mantenerte en unos rangos de tensión durante un tiempo determinado y, si son cercanos al valor nominal, por un tiempo ilimitado. Tú no estás obligado, digamos, la planta no está obligada a mantenerse conectada a la red si estás por encima de 1,15 por unidad, por ejemplo, o por debajo de 0,85. Simplemente para que lo pudiéramos analizar, pero vamos mal de tiempo.
pero quiero que sepáis que hay una relación directa entre la tensión y la potencia reactiva, ¿vale? Por lo tanto, en base al nivel de tensión que tenga la planta, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, si estamos en 1,05, es decir, un 5% por encima de la tensión nominal, nunca vamos a poder estar aportando reactiva en producción, ¿vale? Es el adelanto que veis aquí. Nunca vamos a dar Q positiva. Por eso hay una relación directa entre la Q y la tensión, ¿vale? Y el operador de red, en este caso, bajo un requerimiento, te exige, te obliga, de hecho, si no, te va a penalizar, en mantenerte en unos niveles de tensión que van a estar asociados a unos niveles de potencia reactiva, que es lo que el convertidor puede controlar. El convertidor va a controlar tensión, pero siempre con la potencia reactiva. Bien, aquí veis un ejemplo de cómo sube la potencia reactiva, la línea verde, ¿vale? Es un parque eólico, aumenta la potencia reactiva y veis cómo la tensión en bornes del transformador, es decir, en 20 kilovoltios, se aumenta considerablemente. Hay una relación directa entre la tensión y la potencia reactiva. Esto es otro modo de control muy actual en el que el operador de red exige, si se mueve la tensión por encima de una banda muerta, te exige generar potencia reactiva. Si la tensión supera un umbral, te exige mantenerte en unos niveles de potencia reactiva. Aquí veis otra capacidad, aparte de la de tensión y de la frecuencia, requisitos de robustez. Esto está siempre en base al procedimiento de operación 12.3, que son los famosos huecos de tensión, que no me voy a meter porque no hay tiempo, pero el operador de red, el operador de red te exige estar conectado a red durante el hueco de tensión. Y para ello, el convertidor deberá de comportarse de una manera determinada durante el hueco para poder estar conectado a la red, ¿vale? Y ya por último, quiero comentaros ya como final de esta ponencia, la operación de plantas de energías renovables, cómo funcionan, ¿no? Todo lo que hemos comentado, cómo funciona. Bueno, pues funciona básicamente con una conexión en subestación, unas medidas que vienen de los trafos de intensidad de tensión del punto de conexión y un controlador, que normalmente es un Power Plant Controller, que son equipos inteligentes que comandan a las turbinas y se mandan las referencias por comunicaciones, normalmente por Modbus, para que las turbinas, es decir, los convertidores realmente, el que genera la potencia es la turbina, pero el que regula esa potencia es el convertidor. Por lo tanto, el controlador es lo que determina la consigna en función de lo que el operador de red le exija en un determinado momento o en un determinado rango horario, como hace años que se exigía, ¿no? En la parte fotovoltaica, como veis aquí, es un poco más complejo. Básicamente tiene unos controladores y envía las consignas a los inversores solares, saliéndose el punto de máxima potencia si fuera necesario para cumplimentar esos requerimientos que exige el operador de red. Y ya por último, es más visual que otra cosa, para que podáis ver, esto es real además, esto es sacado de un estudio que hicimos para una planta y como podéis ver, diríamos que el controlador de planta envía las consignas del 10% por encima de la nominal, del 20% vuelve al 10%, vuelve al 1%, ¿vale? Y veis cómo el control, esto que veis en azul es el control, la respuesta de la planta a las consignas que manda el operador de red. Esto sería una prueba de conexión bajo el procedimiento de operación 12.2, diríamos, ¿no? Que ahora me está en borrador, pero sería, esto es el comportamiento de la planta, debería de comportarse de esta manera para poder operar, ¿vale? Otra imagen similar, pero en este caso de potencia activa. Vemos cómo regulamos, aunque la planta esté pudiendo generar 100 megavatios, nosotros, a través del controlador de planta y enviando consignas a los inversores fotovoltaicos o eólicos, podemos reducir potencia, ¿vale? Saliendo del punto de máxima potencia, ¿vale? En base a las consignas que marque el controlador de planta precedidas por consignas del operador de red. Otro ejemplo es el factor de potencia. Vemos cómo vamos regulando en base a unas consignas. Igual estamos hablando del factor de potencia, hablamos de la Q, ¿vale? Vemos cómo el control sigue la consigna enviada por el operador de red, ¿vale? Y bueno, siento mucho esta rapidez, pero también entiendo que es la última hora y había que correr. Muchas gracias por su atención. Ahí tengo mi correo, tenéis mi correo para cualquier duda o consulta y muchísimas gracias de nuevo por la invitación a este foro.